estudiar en este TP el motor monofásico de inducción con fase auxiliar, que bueno, consiste siempre en un motor donde la fase principal obviamente queda siempre conectada y la fase auxiliar con un capacitor en serie se desconecta con un interruptor centrífugo que se abre cuando el motor se supera una cierta velocidad. Es el motor más común, monofásico. Esto es así para que justamente deje de circular corriente por este capacitor y se puedan usar capacitores electrolíticos que son de alta potencia o de altos microfaradios, por decirlo bien, en poco tamaño, ¿no? Bueno, vamos a empezar midiendo como en toda TP, primero la resistencia de aislación, después las resistencias de la fase principal y la fase de arranque, temperatura ambiente, acá ya están anotadas las resistencias que hicimos en el TP. Bueno, vamos a hacer el megado del motor. Primero, bueno, comprobamos batería, nos cae en el orden del B. Hacemos el puente, se nos va a 0. Y bueno, medimos campo principal, versus el campo de arranque puenteado a tierra. Ahí hay una tierra que es la carcasa. Nos estaría dando 1000 megohm. Campo principal contra campo de arranque y tierra. Después podemos hacer al revés, o sea, campo de arranque contra campo principal y tierra. Bueno, acá nos está dando más todavía, en el orden de 2000, que vamos a anotar eso en la tabla. Y bueno, ahora vamos a medir también el puente de Winton a temperatura ambiente. Acá está puesto en 11,57. Piensen que se nos va un poco, tenemos que bajarlo. $11,49. Está en 1/100, o sea que es 11,49 la resistencia a temperatura ambiente. Acá tenemos motor monofásico. Mirá, 22,5. Acá tenemos campo principal, ahí Andrés está viendo la temperatura, 22,5 grados. Campo principal, campo de arranque, acá simboliza el rotor, en este caso en jaula de ardilla, el interruptor centrífugo que se desconecta cuando llega a una cierta velocidad y el capacitor electrolítico que está ahí, un capacitor de un tamaño bastante pequeño que anda entre 140 y 160 microfaradios. Bueno, lo que tenemos que hacer es rotor bloqueado y vacío. Vamos a trabajar todo sobre el campo principal para tratar de construir el circuito equivalente por el teorema del doble campo, digamos, ¿no? Bueno, acá conecté para usar fuente de Wheatstone, está en 1/100, como ya sabíamos, nos va a dar, en este caso está para 15,65, que es el valor que acabo de medir para el campo de arranque. Bueno, acá armamos para hacer rotor bloqueado. Venimos del autotrafo, digamos, medimos tensión acá. Acá medimos corriente. Bueno, este mide tensión, estas dos, estaríamos midiendo tensión para el watímetro. Y de acá venimos con la corriente, pasamos por la amperométrica del watímetro y vamos a una de los extremos de la bobina del campo principal. Y el otro extremo lo tomamos de la otra fase. Bueno, en principio no vamos a tener que bloquear el rotor para hacer rotor bloqueado porque no va a tener sentido de arranque el motor, o sea, no va a arrancar. No tiene cupla. No, como no tiene el capacitor conectado. De hecho, podemos comprobar, si Andrés le da un poco de tensión, ahí le estamos dando tensión, que si le damos un impulso debería arrancar. Bueno, ahí le dio poca tensión, un poquito más. Le damos un impulso, arranca para un sentido.
frenar el eje de salir aquello. Bueno, vamos a sacarle el manchoncito. Ese ruido que se siente es cuando acopla el sincrónico, el centrífugo. Cuando abre y cierra el interruptor centrífugo, que es el que tenemos graficado acá. Ese impulso se lo damos con el campo de arranque, que pasa por el capacitor y el centrífugo, y cuando el centrífugo se acopla, ya para. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, Andrés lo va a llevar a 4 amperes, como no lo vamos a bloquear porque no va a tener sentido de giro, pero hace las veces de rotor bloqueado, y me va a cantar la tensión y la potencia que tenemos para, vamos a arrancar de mayor a menor, 4 amperes, o en el orden de 4 amperes, después 3,4 que es la corriente nominal, acá tengo la tabla con valores del año pasado, lo voy a borrar. La constante del watímetro es 10 porque está en 2,45, o sea que 2,40 por 5 dividido 120 debería ser el alcance. Entonces bueno, 2,40 dividido 120 da 2 por 5, 10. Esa es la constante que es 10 y me voy cantando la tensión. Cuando terminemos vamos a tener que medir acá después diferentes resistencias. Bueno, vamos a andar nomás a 4 amperes. Acuérdense que esto hay que hacerlo bastante rápido. El motor no gira. Estamos en 4 amperes, 157,2. Rápido, ¿no, Andrés? 157,1. Sí, 4,01. sí. 42. 42 divisiones. Sí. Bueno, a 3,4. Bueno. 138. Sí. 3,39. 30,6. A 3. 125, 3 y 24,3. ¿A 2? Sí, a 2. Hacemos 2 y después 1. 91,6. 2,02. 11. 1 ampere. 55,67. 1,01. 2,8 amperes. Watts. Bueno, son 28 watts. Bueno, ahí tendríamos ya la curva. Ahora desconectamos. Y ahí ponemos el puente Whiston. Y vamos más o menos 5 minutos de video. Supuestamente debería haber aumentado un poquito. 12, algo, Andrés. $12,5 te tendría que dar más o menos. El 5 acá, acá está el 5. 12,5. No, pero no estaba dando. A ver. Fíjate que no llega. Ahí está. 11,8. ¿Eso te da? Sí. 11,81. Es raro porque daba 11,99 cuando estaba en temperatura ambiente. 11,76.
Que se mueve, no, porque está generando algo. Está bajando, 11,74. Bueno, Bueno, esa parte nos confundió un poquito porque antes habíamos medido la principal y nos había dado 11,99, pero se ve que habíamos cometido algún error porque después la volvimos a medir y cuando se enfrió el motor y nos dio 11,49. Así que bueno, lo que pudimos determinar más o menos al minuto fue 11,76. Ahí ya después en el video no se ve, pero a los 2 minutos 11,66, 11,61 y 11,58. En función de eso se trazó esta característica que bueno, en la intersección estaría dando 11,89. Entonces podríamos decir que la temperatura de ensayo de rotor bloqueado fue de 31,45 y temperatura ambiente 22,5. Ahora vamos a comenzar con lo que es la parte de ensayo de vacío del motor monofásico. Solamente estamos alimentando el campo principal, el bobinado principal. No conectamos ni el bobinado auxiliar o de arranque ni el capacitor. El circuito básicamente consiste en un autotransformador, como el que ven acá, que está conectado a la red, y la salida variable entra a esta tablita de conexiones, en donde pasamos por un amperímetro, que es este, luego venimos a la amperométrica del batímetro, salimos por el otro borne de la amperométrica del batímetro, ingresamos en el bobinado principal, salimos del bobinado principal y venimos de vuelta al neutro, ¿sí? Acá en paralelo tenemos un voltímetro, que va a ser este, para medir la parte de las tensiones y tener referencia de las tensiones. Bueno, lo que vamos a hacer básicamente es aplicarle diferentes tensiones, tomar las tensiones aplicadas como referencia de mayor a menor, arrancando por ejemplo en 240 con saltos de 20 en 20 hasta llegar aproximadamente a 100 volt. En cada uno de los valores o magnitudes de tensión lo que vamos a hacer es registrar los valores de corriente y potencia. El batímetro lo vamos a usar en la escala de 240 al principio, porque vamos a arrancar con tensiones de 240 y en 2,5 amperes. Lo que la escala vendría a ser 240 dividido 120, 2 por 2,5 sería 5, la constante del batímetro. Luego lo que vamos a hacer va a ser, cuando lleguemos a 120 volt, pasarlo a la escala de 120, ¿sí? Con lo que la constante va a pasar a valer 2,5. 120 dividido 120 por 2,5. La constante acá, para estos últimos dos valores, va a ser de 2,5. Bueno, vamos a comenzar. Ahora, para comprobar, ya aprovechando el ensayo de vacío, vamos a comprobar que el motor no arranca por sus propios medios, ya que no le conectamos el bobinado de arranque ni el capacitor. Y vamos a comprobar que con un impulso el motor puede arrancar. Arranca para el lado del sentido que le demos el impulso. Bueno, ahí estamos. Tenemos el amperímetro en continuo. Vamos a poner una lanterna. Le vamos a dar una tensión. Y vamos a comprobar que el motor arranca para el sentido que le demos el impulso. ¿Sí? En este caso le dimos el impulso en el sentido horario y arrancó en ese sentido.
Vamos a ver. Ahora si le damos impulso hacia el otro lado, ahí se desenganchó el centrífugo, que es el que desconectaría conectaría y desconectaría el capacitor en caso de que esté conectado. Le damos impulso hacia el otro lado. Y arrancó para el otro lado. ¿Sí? Vamos a llevar el motor a una tensión aplicada de 240 volt para completar el primer valor. Y ahí registramos las magnitudes de corriente y potencia. Tensión 239,9. Corriente 1,96. Y potencia tenemos 20 divisiones. ¿Sí? Bueno, y así vamos a medir el resto de los parámetros para tomar todas las magnitudes desde 240 volt hasta 100 volt. Terminamos con la tabla. Fíjense en que tenemos anotado los valores de rotor bloqueado. Este valor sería para corriente nominal 3,4 y este valor de vacío sería para tensión nominal. Y bueno, con vacío y cortocircuito, rotor bloqueado, ustedes podrán obtener, como ya hicimos en principio en TP1, van a poder obtener las pérdidas mecánicas por el método de Hummel, usando el ensayo de vacío y la potencia que fuimos midiendo. Vamos a poder determinar pérdidas mecánicas en función de las pérdidas mecánicas restándosela a la potencia medida y también restándole las pérdidas Joule. Vamos a poder obtener la pérdida magnética para las diferentes tensiones y la pérdida magnética nominal. Y con eso calcular la rama de excitación, como ya sabemos hacerlo. Y con este ensayo vamos a poder calcular el resto de los parámetros. Acuérdense que acá tenemos que usar el método del DAP doble campo. Y bueno, en función de esta tabla que le vamos a entregar, tienen que entregar el correspondiente informe del TP. Espero que les haya gustado la filmación y esperamos ver el informe. Esta tabla se la vamos a estar subiendo al campus como siempre.